acompañando durante esta hora. A cargo de este webinar nos acompaña Diana Rivera, abogada especializada en energía, Senior Associate en LQG Energy and Mining Consulting, y Carlos Gomero, abogado por Nacional Mayor de San Marcos y máster en leyes y políticas energéticas por la Universidad de Dundee. Además, es especialista en derecho energético, regulación, financiamiento de proyectos de energía y derecho administrativo. Cuenta con significativa experiencia en la negociación de contratos de adquisición de electricidad y de gas natural, así como brindando asesoría para la solución de controversias surgidas entre agentes que participan en el sector energético. Asimismo, ha trabajado como profesor de Derecho de Minería y Energía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es socio fundador de LQG Energy and Mining Consulting. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, puedan dejar una opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para responderlas. Asimismo, al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa, a la cual podrán ingresar haciendo clic en el link que compartiremos por el chat. Les agradeceremos muchísimo que puedan responderla. Y ahora sí, Carlos, te cedo la palabra para que inicies con la charla informativa. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si me pueden ayudar con la presentación. Buenas noches, obviamente, acerca de lo que trata el curso y para el programa. Y para este efecto me he valido de algunos slides relacionados con el sector eléctrico, relacionados con información que creo es relevante del sector eléctrico, que me permitirá ahondar en algunos puntos específicos y sobre todo quizá les va a permitir a ustedes hacer alguna pregunta sobre el programa. Bueno, yo creo lo primero es decir cuál es el enfoque. Este no es un programa meramente descriptivo, no es un programa meramente descriptivo donde se revisa de alguna forma la regulación, la estructura, el funcionamiento del sector eléctrico. Este es un programa que llega a eso naturalmente, pero que adicionalmente se enfoca en explicar por qué el sector eléctrico se organiza de esta forma y por qué la regulación se ha dado de esta manera y no de otra, o de alguna manera y no de otra. Creo que esto es importante porque hablo en primera persona. Yo que estoy en el sector eléctrico, muchas veces se toman las cosas como dadas, ¿no? El sector tiene una cierta estructura, el sector se divide en 3 o 4 segmentos, cada segmento tiene sus propias características, pero muy pocas veces se repara en cuál es la razón por la cual eso ocurre, cuál es la razón, el porqué de cierta regulación que aplica al sector eléctrico, que lo hace distinguible de otros sectores que existen en el sector eléctrico y que no existen en otros sectores. Eso me parece que es fundamental porque cada vez que nosotros nos adentramos a los problemas del sector, inclusive en las diferencias, en controversias, en relaciones con la propia administración, el gobierno, inclusive en los aspectos comerciales, necesariamente tenemos que subir a los principios que explican el sector eléctrico para poder llegar a una solución razonable o lógica. Eso para comenzar. Luego también hay una visión del programa que no es una visión enteramente asociada a una disciplina, no es una visión solamente regulatoria, no es una visión solamente económica o comercial, sino es una visión 360 por su integralidad. Aquí vamos a ver algunos aspectos técnicos en la parte inicial, sobre todo el programa. Luego vamos a pasar por la explicación de la economía de cada uno de los segmentos, de las transacciones que existen en el sector eléctrico. Y finalmente analizaremos la regulación y el porqué de esta y cuáles son las tendencias que se vienen en el futuro para el sector eléctrico. Entonces, ese es el enfoque y creo que ese enfoque lo hace distinto, lo hace muy particular respecto de otros programas que son descriptivos y que no por eso quiere decir que sean malos. Creo que tiene un valor el hecho de poder describir bien el sector eléctrico, pero creo que tiene muchísimo más valor el hecho de poder explicar cuál es la razón que está detrás de la regulación o cuáles son los intereses inclusive que están detrás o que está detrás de cada regulación. Adelante. Como ustedes saben,
el sector eléctrico no es muy distinto de cualquier otra actividad productiva, se distingue en una etapa de generación o de producción, de elaboración del producto o del servicio, luego una etapa de transporte y luego finalmente un consumo final. En el caso eléctrico se divide en generación, transmisión, distribución y finalmente los usuarios. ¿Cuál es la particularidad? La particularidad del sector eléctrico es que en la generación, a diferencia de otros o sectores o de cualquier otro sector, el sector eléctrico es único porque el mismo producto, exactamente el mismo producto, se puede producir a través de diversas tecnologías. Y eso tiene unas implicancias económicas y regulatorias muy grandes. No se puede distinguir el producto dependiendo de dónde viene. Existen diversas tecnologías, la energía se puede generar a partir del uso del agua, hablamos de energía hidroeléctrica, se puede generar a partir de la combustión de ciertos combustibles fósiles, puede generarse a partir del uso de la energía solar, puede generarse a partir del uso de la energía cinética del viento, etc. Diversas tecnologías. Estas tecnologías tienen costos fijos y costos variables completamente diferentes. Pero aún con eso, el producto que entregan al mercado, el producto que entregan a la red de transmisión, es un producto exactamente idéntico, es exactamente igual. Entonces, el reto del sector eléctrico es cómo ordenar esta producción de estas centrales. ¿Cuál es el criterio que se tienen o que se debería tener para que se produzca la energía? Eso, digamos, puede ser una característica que lo hace totalmente distinguible de otros mercados. Otra característica es que la energía no se puede almacenar a costos eficientes, es decir, toda la energía que se consume tiene que ser producida en ese mismo momento, en tiempo real. La energía se traslada, por electricidad se traslada a la velocidad de la luz, de forma que cada vez que yo esté consumiendo o que cualquiera de nosotros estemos consumiendo alguna unidad de energía, en ese mismo momento esa energía se está produciendo en algún punto del sistema por alguna central de generación. Esta particularidad supone que la oferta y la demanda todo el tiempo estén completamente calzados. Y la dificultad, como entenderán, es que cómo hacemos para poder calzar esa producción en una demanda de energía que es totalmente variable. En la madrugada no se consume la misma cantidad de energía que en la mañana, ni al mediodía, ni por la tarde o entrada a la noche. Entonces, el reto es que toda esa producción de energía responda a esa demanda, que no se pueda producir más energía de la que se consume. Y esto lleva a una serie de condiciones, a una serie de protocolos para el funcionamiento de un mercado que tiene este tipo de características. Esta última característica que le señalaba en cuanto a que el sector eléctrico o la parte de generación del sector eléctrico debe calzar completamente con la demanda para guardar este equilibrio, eso obliga a que haya un tercero que pueda definir quién despacha. Obliga además a que haya un criterio de despacho. No todos los criterios de despacho en el mundo son iguales. En el caso peruano, el criterio de despacho son los costos variables de las centrales. Para el sistema eléctrico no importa cuánto cueste una central, el costo total de una central, no, importa solo el costo variable. Para una central hidroeléctrica importa el costo del agua, para una central térmica importa el costo del combustible. No lo que haya construido en términos de obra civil, no los costos fijos, solo los costos variables. Algunas centrales, como las centrales solares, las eólicas, no tienen costo variable. Estas centrales tienen costo variable cero, porque digamos, el agua, la radiación solar no cuesta, no tiene un valor, y tampoco la fuerza del viento tampoco tiene un valor. Tienen costo variable cero. Ese es el criterio que el mercado peruano ha definido para el despacho de las centrales. Despacharán primero, es decir, producirán energía primero e irán cubriendo la demanda aquellas centrales con menor costo variable. No es así en otras partes del mundo, y esto es parte de lo que el programa también tratará, cuáles son los otros regímenes que existen en el mundo. En otros países se compite por la producción, aquí se hace por costos. Pero bueno, estas pueden ser dos, de hecho hay más, pero creo que pueden ser las dos características más importantes del lado productivo que configuran una regulación muy especial en el sector eléctrico. La parte de transmisión básicamente es el traslado de la energía a grandes distancias y a altos voltajes. La parte de distribución es el traslado de la energía a menores voltajes y finalmente el consumo ocurre en una etapa final con lo que nosotros denominamos usuarios regulados y usuarios libres. Los usuarios regulados somos los
usuarios residenciales, los que consumimos muy poca energía, y los usuarios libres son los clientes grandes, las industrias, las mineras, las fundiciones, etc. Usuarios que pueden consumir mucho volumen de energía y que también están sujetos por esa condición, por ese tamaño que tienen de consumo, están sujetos a una regulación diferente. Otra característica, solamente para acabar con la anterior, pero otra característica es que el lado de generación, la parte del segmento de generación en el sector eléctrico está sujeto a una competencia, está sujeto a libre competencia, o sea, libre entrada. No hay regulación de precios salvo para los usuarios regulados. Sin embargo, la transmisión y la distribución siempre se han considerado monopolios naturales, ¿no? Monopolios naturales en la práctica quiere decir que hay solamente una empresa que presta el servicio y el adjetivo de natural quiere decir que no existe la posibilidad o sería más ineficiente que haya una competencia. Es decir, un monopolio natural es un monopolio que por naturaleza es mejor que se comporte de esa forma. Porque se trata de empresas que tienen economía de escalas muy grandes y tiene y tiene una característica que le llaman subaditividad de costos. Pero bueno, por esas características es que estos segmentos de transmisión y distribución son regulados y están sujetos a tarifas establecidas por el regulador, no así el lado de generación en cuanto a usuarios libres. Adelante. Esta es una foto de una figura que compone la producción de energía en el Perú. Primero entran las renovables por esta razón de usar el criterio de costo variable. Luego las hidroeléctricas y finalmente las centrales térmicas. La foto que aparece ahí es hasta el año 2022 y la parte negra es básicamente gas natural. Este año, en el 2023, hemos tenido una producción adicional de diésel, que no es muy usual, pero cada vez se irá siendo más usual. Es una de las principales preocupaciones del sector al día de hoy. Estas son las fuentes de generación por tipo de tecnología. Más o menos esto es nuestra composición. Si ustedes se fijan, una buena parte, más del 50%, es energía hidroeléctrica y energía renovable no convencional, es decir, renovable en su versión más estricta. La energía hidroeléctrica es renovable y también lo que se considera como renovable no convencional, es decir, las eólicas, las solares y algunas otras. Solamente la fuente de energía que se puede considerar contaminante y que no lo es al nivel pues, del carbón o de combustibles fósiles derivados del petróleo, es el gas natural, el que está aquí representado con cerca de 40 y pico % de producción en promedio. Así que esta es la composición del mercado o de la generación, del segmento de generación en el mercado eléctrico peruano. Esto lleva a varias conclusiones, ¿no? Usualmente se estila señalar al sector eléctrico desde el lado de la protección ambiental diciendo que el sector eléctrico tiene que incorporar mayor energía renovable. Y es correcto, tiene que incorporar mayor energía renovable, no convencional, por cierto, sin lugar a dudas. Pero esta foto, aunque parezca especial o muy particular, no es la misma situación a la que enfrentan otros sectores eléctricos en otros lugares del mundo, donde hay mucha mayor presencia de carbón, mucha mayor presencia de combustibles fósiles o derivados del petróleo, que naturalmente hacen que el sector eléctrico de aquellos países sea muchísimo más contaminante. Pero estas consideraciones también tienen que ser tomadas en cuenta desde el lado de los hacedores de política. Aquí es muy fácil señalar al sector eléctrico como el sector contaminante cuando realmente el sector contaminante mucho más fuerte de nuestro país está básicamente en el uso de tierras y en el transporte, por ejemplo. Pero claro, es mucho más sencillo apuntarle al sector eléctrico. Adelante. Esta es la evolución de la máxima demanda. Si ustedes se fijan, la máxima demanda es el punto de consumo, el punto de mayor consumo anual. Como les había comentado, variable a lo largo del día y a lo largo del año también. Pero hay un punto en el que la demanda ocurre el pico más alto de consumo de la demanda, ¿no? Y esto es un poco lo que muestra este gráfico. Esta figura muestra de que desde el año 2014 hasta el año 2023 la demanda máxima del país está creciendo casi constantemente. Esto quiere decir que
y además, conforme más se va desarrollando el país o conforme más se va entrando el país a tratar de acercarse más a un país en desarrollo, se consumirá más energía. El consumo de energía es uno de los principales indicadores del desarrollo de los países. De manera que se espera que todavía tenemos mucho más por crecer en términos de consumo. Esto, a su vez, obliga a que tengamos que tener, como país, como sistema, que tengamos que tener la seguridad de que esa generación que se requiere se incorpore al sistema para poder atender este crecimiento de demanda. Un tema relevante en este tema de la demanda es que el mercado peruano aún es un mercado pequeño, vamos a decir, es un mercado modesto en términos de demanda o de consumo, de forma tal que un proyecto minero, por ejemplo, mueve la aguja en términos de consumo. Un proyecto minero puede llegar a consumir 300, 350 megavatios y eso naturalmente puede dar un salto un poco más discreto en cuanto al consumo. Entonces, no solamente hay que ver el crecimiento vegetativo de los usuarios regulados, sino también el crecimiento que se pueda dar por cada uno de los proyectos o proyectos mineros, por ejemplo, que es mucho más sensible. En el Perú es un país minero y por lo tanto se espera que existan más proyectos mineros en el futuro. Y esto generará ese salto y a su vez generará la obligación de incorporar nuevos proyectos al sistema. Incorporar nuevos proyectos que, por cierto, en el caso del sector eléctrico, y que tampoco ocurre mucho en otros sectores, la decisión de elaborar proyectos o de incorporar proyectos se debe tomar con 3, 4, 5, 7 años de anticipación. No es posible hacer un proyecto de la noche a la mañana. Los proyectos tienen que hacerse con cierta anticipación porque requieren un periodo de desarrollo, de análisis, de permisos, de financiamiento, de construcción. Y evidentemente, si hoy día tenemos que decidir incorporarnos como una nueva oferta, con un proyecto nuevo, estamos pensando o deberíamos estar hablando de que este proyecto debería entregar su primer megavatio en el sistema dentro de 3, 4 o quizás más años. Adelante. El costo marginal en el sector eléctrico es el precio del mercado mayorista. Básicamente, los generadores, los generadores y los grandes consumidores transan los volúmenes de energía. Y este es un mercado en el que los generadores liquidan entre sí su producción y su consumo. Este mercado se liquida a este precio, se denomina costo marginal de corto plazo o se le denomina precio spot. Y este precio, de acuerdo a ley, es fijado como el costo variable de la central, que está abasteciendo a la punta del sistema. Si a las 4 de la tarde la demanda es como, por decir cualquier cosa, si la demanda es como 2.500 megavatios, esa central que está operando para cubrir ese megavatio 2.500, esa central es la que marcará el costo marginal de todo el sistema. Ese será el precio spot. El costo variable de esa central será el precio spot. Todas las transacciones ocurridas a las 4 de la tarde, en este ejemplo, se liquidarán a ese precio. Este es el precio más importante, diría yo, del sector eléctrico. Y no porque los precios regulados, las tarifas del regulador sean menos importantes, sino porque este es el precio de mercado. De este precio es el driver más importante. De este precio derivan los otros precios que los generadores le cobran a los usuarios libres o que le cobran a los distribuidores para que los distribuidores puedan cobrárselo finalmente a los usuarios regulados. Este es el precio más importante. Ahora, ¿qué es lo que vemos en la figura? Básicamente vemos la figura del promedio mensual y promedio anual. Si ustedes ven, entre el 2018 y el 2023 hemos tenido un periodo de precios de costos marginales muy bajos y luego de un incremento de costos marginales, y particularmente en julio de 2023 ustedes ven que prácticamente el costo marginal ha llegado a $150 promedio. Este sí es el pico mayor de los últimos 15 años. Al día de hoy, el sector eléctrico está enfrentando un problema mayor, un problema de falta de recurso hídrico. Hay muy poca agua, producto del fenómeno del Niño. Las centrales hidroeléctricas no pueden producir a cabalidad y naturalmente se tiene que echar mano de la siguiente fuente de generación, que es el gas natural. Y a veces el gas natural, las propias centrales están en mantenimiento, la propia red de abastecimiento de gas natural también entra en mantenimiento justo entre julio y agosto,
y naturalmente, como consecuencia de eso, el sistema tiene que echar mano de la siguiente fuente para abastecer la demanda de generación, que es el diésel, ¿no? O que son los derivados del petróleo. Y esto tiene un costo mucho mayor en términos de costo variable y por lo tanto el precio spot se eleva. Esto tiene una serie de repercusiones dependiendo de qué posición hayan tomado los generadores en cuanto al tema comercial. Tiene una serie de implicancias. Hay quienes se benefician de estos precios altos y hay quienes se perjudican enormemente por estos precios altos. Pero evidentemente esta y otras consideraciones son las que se tratarán en el programa. Nos centraremos a la parte económica de las transacciones, que creo que es quizá el meollo o la parte más importante para alguien que quiera entender, digamos, a cabalidad el sector eléctrico. Adelante. Ahora, ¿por qué es importante el programa? Por varias razones, pero creo que de alguna forma ya las había adelantado, básicamente por el enfoque de la regulación, pero sobre todo al entendimiento de las transacciones económicas dentro del mercado eléctrico. Creo que eso podría ser una buena definición o una buena forma de definir el contenido o el enfoque del programa. Luego, porque el sector eléctrico es fundamental para el desarrollo del país. Si se piensa que el sector más importante del país puede ser el sector minero en cuanto a los ingresos que pueden generar al país, naturalmente no se puede pensar en un crecimiento del sector minero sin pensar antes que ese crecimiento debe estar respaldado en una seguridad, en el abastecimiento de energía en el largo plazo, ¿no? Luego también porque en el futuro el Estado, las empresas, la sociedad básicamente se han comprometido a reducir la huella de carbono, es decir, reducir los gases de efecto invernadero. Esto trae un reto enorme para el sector eléctrico, porque estamos caminando hacia tener energías renovables no convencionales, a que el sector de generación esté dominado por energías renovables no convencionales, y esto tiene una serie de implicancias desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista técnico. Esto es lo que lo que se va a abordar también en el programa. Adelante. Bueno, en cuanto al contenido, la idea es conocerla, es que la central está o la compañía está en el mercado, cuáles son todos los mercados posibles, el mercado regulado, el mercado libre, el mercado spot, cómo funcionan, cuáles son los principales riesgos que tiene cada uno de los agentes en cada uno de estos mercados. Esa parte será abordada también en el curso. Y evidentemente hay otros componentes del curso y es el futuro. ¿Hacia dónde se dirige el sector eléctrico? ¿Solamente con renovables no convencionales o eso tiene una implicancia? Sobre todo en cuanto a, nosotros tenemos muchos recursos eólicos, recursos solares, pero ¿cuál va a ser la implicancia de la incorporación de este tipo de tecnologías dentro del desarrollo del suministro? Adelante. Este es un poco el detalle y naturalmente esta es una presentación que se las dejaremos para entrar, quizá para... Esto puede ser una especie de big picture de lo que debería contener el programa y naturalmente yo quedo atento a cualquier consulta o pregunta que tuvieran sobre el particular. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias por tu presentación. Mientras nos van dejando sus consultas, le doy el pase a María Mamani, que habla. Gracias, Desiree. Gracias, Carlos. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es María Isabel Mamani. Soy una de las asesoras comerciales del programa y les agradezco su asistencia el día de hoy. Sí les pido disculpas por no poder encender mi cámara. Tengo algunas complicaciones con el tema del internet, pero denme unos minutos para compartirles algunos slides interesantes del área comercial. Permítanme un ratito, por favor. Ok. Supongo que pueden ver mi pantalla y bueno, quería comentarles que nosotros el próximo mes estamos iniciando el programa de especialización de gestión y regulación enfoque 360, como lo había comentado Carlos hace un ratito, y esto es un programa desarrollado de parte de la Escuela de Posgrado. A continuación,
nosotros estamos orientando este programa a profesionales que pueden ser de instituciones públicas, pueden ser de instituciones privadas, que estén vinculadas con el campo energético o también el campo minero, ¿no? Aparte de eso, también estamos aptos a recibir profesionales que laboren en empresas mineras, industriales o que tengan interés en conocer un poco más del sector eléctrico, como bien lo mencionaba Carlos, y que estén en busca de desarrollar pues proyectos de energía. A continuación, esta parte la voy a saltar porque justo Carlos ya lo mencionó, detalló punto por punto qué es lo que nosotros buscamos que aprendan en el programa. Igual se les va a ceder la posta nuevamente a Carlos, por ahí si tienen alguna consulta para que él los pueda ayudar. Bien, entrando de lleno a lo que es la parte comercial, les comenté hace un ratito que nosotros iniciamos el próximo mes, exactamente el 25 de septiembre. Este es un programa que se va a desarrollar totalmente de manera virtual. Las sesiones son en vivo, así que se va a trabajar en Zoom. La frecuencia con la que estamos proponiendo el programa son los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Y también adicional a ello estamos agregando algunos sábados que serían de 9 de la mañana a mediodía, donde posiblemente pues estén desarrollando algunas clases maestras o como también dentro del programa hay que trabajar un proyecto y van a tener que trabajar en equipos, ¿no? Entonces posiblemente también se esté utilizando para el tema de las mentorías. Ahora, la inversión de este programa tiene un precio de 7.600 soles. Sin embargo, actualmente nosotros hasta este 31 de agosto tenemos un descuento vigente que les permite fraccionar sus pagos hasta aproximadamente unas 6 cuotas sin intereses. Igual se pueden comunicar conmigo, pueden comunicarse con Karen a los números que aparecen en pantalla si es que quieren recibir mayor información acerca de las facilidades de pago, el financiamiento en cuotas sin intereses. Bueno, sin más que comentarles, le doy nuevamente la posta a Carlos, sin antes mencionarles que los estaremos esperando para iniciar este 25 de septiembre con el grupo de trabajo que se va a formar. Gracias. Muchísimas gracias, María, por tu presentación. Ahora sí damos pase a Gracias. la ronda de preguntas. Ya, Carlos, una había una primera pregunta, yo leí por pregunta. aquí y ahorita se me fue, pero aquí está. Aquí hay una pregunta de César Casusol. Eh, Dice, en el curso se verán estrategias de mitigación o gestión de riesgos para escenarios como el mencionado de costos marginales altos, tomando en cuenta casos con diferentes niveles de contratación. Sí, de hecho sí. Cuando entremos a la parte comercial, entramos también a la parte de la estrategia comercial. Como había mencionado, el curso no solamente tiene por objeto mostrar cómo es que vende energía un generador en particular, sino cuál es la estrategia comercial que ese generador traslada a ese contrato, dependiendo de qué cosa es, cuál es su portafolio, si es un hidro, si es un térmico, si es un renovable, qué tipo de contratos tiene. Eh, sí se van a ver este tipo de estrategias de mitigación porque, ya digo, los costos marginales altos no necesariamente, primero no se trasladan directamente a los usuarios residenciales, porque los usuarios residenciales están sujetos a contratos de largo plazo y a precios fijos. Esto es más digamos, afecta básicamente a las transacciones agregadas entre generadores. Pero aún con eso, el solo hecho de que incremente el precio, esto no quiere decir que sea positivo o negativo en líneas generales. Uno no puede decir eso. El hecho de que el precio sea alto dependerá, como bien parece que sugiere la pregunta, dependerá de cuál es la estrategia de contratación que tiene ese generador. Ese generador puede estar muy contratado y si está muy contratado y produce poco, evidentemente eso es totalmente negativo y tiene que establecer mecanismos de mitigación de varias formas. Pero puede ser que este generador no esté suficientemente contratado y esté entregando energía al spot y evidentemente remunerando 2 o 3 veces el valor ordinario de un precio normal del spot. Entonces, ese tipo de cosas sí las vamos a incorporar, sobre todo en la parte de estrategias comerciales. Muy probablemente las trataré, debe tratarlos probablemente Juan Miguel Cayo y yo, en cómo se ha dividido según cómo se ha dividido el programa. Y confírmame, César, si efectivamente eso contestó tu pregunta.
Buenísimo, Carlos. Ahí César nos está respondiendo, me parece. Consulta si ha tenido la experiencia de llevar Ah, un sí. diploma en otra Aquí, institución. aquí estoy viendo que se dice, he tenido la experiencia de llevar un diploma en otra institución donde se tomaron varias clases para explicar conceptos teóricos, leer leyes y normas. En este curso se verá más casos prácticos y aplicación de lo teórico en casos reales, reduciendo solo los indispensables temas teóricos. Sí, sí. Yo también soy muy consciente de que efectivamente existen varias alternativas que están más asociadas a la parte descriptiva, ¿no? Básicamente a referirse a las normas y hacer un ejercicio puramente teórico. Aquí no. Todas las personas, y es un tema que me vale la pena por la pregunta que has hecho, hacer esta precisión. Y sin temor a equivocarme, creo que la plana docente de este programa está compuesta por, no lo digo por mí naturalmente, pero está compuesta por las personas que más conocen del sector eléctrico, que más conocen del sector eléctrico no desde el plano teórico, el plano normativo, sino desde la realidad. Varias de estas personas son gerentes comerciales y gerentes generales de las compañías más importantes eléctricas del país. Estas personas, y bueno, no solamente están en el lado teórico, sino también además son profesores y tal. O sea, la verdad es que la plana docente es de primer nivel y con ello ellos van a traer al programa sus experiencias y la forma en la que ellos también ven, la forma particular en la que ellos ven, no solamente para describir la regulación, sino para criticarla, para decir qué cosa es lo que tiene que cambiarse, qué es lo que está mal y por qué. Ese ejercicio, esa interacción me parece, de las cosas más valiosas que debería tener el programa, si es que los alumnos la pueden aprovechar bien. Verónica Rodríguez señala, ¿de qué se tratarán los casos o talleres que realizaremos? Bueno, fundamentalmente casos que ya han ocurrido con alguna variación para tomar alguna decisión si es que uno tuviera que tomar una decisión estratégica dentro de una compañía. Eso deberían ser los casos, básicamente, para tomar la opinión y cuál es la estrategia de acción que podrían tomar frente a algún tipo de dificultad. Básicamente cambios regulatorios, básicamente diferencias de tipo comercial con otras empresas. Eso por un lado. Y luego también el desarrollo de un proyecto, ¿no? De poder no llevar adelante todos los pasos, digamos, que deben llevarse a cabo para desarrollar un proyecto, sino sobre todo para decidir o para sugerir cuándo es mejor entrar al mercado, cuáles son los problemas más grandes que se tienen al desarrollar un proyecto y sobre todo, por ejemplo, a qué precio vender y en función de qué condiciones para que el proyecto sea rentable. Básicamente es un ejercicio práctico de una especie de, no sé cómo le llaman, una especie de simulación de participación en el mercado, ¿no? Básicamente ese es el objetivo. Buenísimo, Carlos. Acá me mandan una consulta por interno, es ¿cómo se explorarán las políticas y regulaciones actuales en el programa? Implementación de estas políticas. Sí, una parte va a tratar sobre las tendencias o sobre lo que se llaman los desafíos, las tendencias, el futuro, ¿no? Evidentemente la tecnología está irrumpiendo de forma muy rápida en el sector eléctrico y esa visión tradicional que siempre se ha tenido de los sistemas hidrotérmicos, ¿no? Sistemas básicamente pensados para tener una fuerte presencia hidro y una fuerte presencia de gas natural o petróleo o carbón. Las renovables es una megatendencia que va a reconfigurar no solo la composición física de los sistemas, sino sobre todo va a tener que reconfigurar la propia regulación. Estos mecanismos que había explicado aquí de determinación de costos marginales en función de costos variables, ese sistema marginalista es un tema que se está revisando en el mundo a partir de la incorporación masiva de renovables. Esto por un lado. Por otro lado, ya se comienza a hablar de hidrógeno verde, ¿no? Es decir, hidrógeno, combustible generado o producido a partir de energía renovable. Se habla mucho de almacenamiento. El almacenamiento a muy poca escala es conocido, pero ya el mercado está comenzando a entrar al almacenamiento de mayor escala y eventualmente
los costos del almacenamiento tenderán a reducirse con los años y muy probablemente en algún punto pueden ser económicos. La electromovilidad es también una mega tendencia. Todos los vehículos pasarán a usar electricidad para su funcionamiento. Evidentemente estamos nosotros en pañales en ese aspecto, y creo que también en el mundo estamos en pañales en ese aspecto, pero nadie duda que va a recibir fuertes incentivos de parte del Estado y sobre todo una fuerte presencia de nueva tecnología, de mayor competencia y sobre todo de los retos que requieren tener muchos o cientos de miles de vehículos que funcionan con electricidad. Y así por el estilo. En la parte de distribución también hay megatendencia, la generación distribuida, el hecho de que los propios usuarios puedan incorporar energía al sistema, no solo sean consumidores, ¿no? Ahora se habla de prosumidor, es decir, un consumidor que además produce, que puede vender energía al sistema. Todavía estamos nuevamente en pañales, pero ya hay un proyecto de generación distribuida en el Ministerio de Energía y Minas prepublicado, y creo que estamos dando los primeros pasos. Me parece que estos 5 años que vienen, estos 4 o 5 años que vienen, es un periodo de una revolución importante en el sector eléctrico, que va a reconfigurar, o por lo menos va a sentar las bases de una reconfiguración general del sector. De ahí la importancia también del programa. Buenísimo. También me consultan qué oportunidades de networking o conexiones con la industria eléctrica se ofrecen durante el programa. Y esta pregunta en algún momento también me la hicieron. Yo hablo por lo que ocurrió en el programa que se hizo, recuerdo, el último año antes de la pandemia. Se está retomando esta visión de este programa. Y efectivamente ocurrió que había mucha interacción entre los alumnos y los profesores, porque los profesores, ya digo y repito, no son profesores que suelen estar en el claustro universitario, ¿no? Que suelen dar este enfoque teórico, pero que tienen muy poco conocimiento de cómo funciona el negocio desde dentro. Las personas que van a estar al frente del programa son gente que realmente conoce el sector, lo conoce desde el lado práctico, toman decisiones todos los días en función del sector, y muy pocas personas, diría yo, que pueden conocer más del sector que estos señores. Evidentemente esto tiene una enorme oportunidad para quienes están del otro lado, para los alumnos, porque estos señores andan también buscando oportunidades, buscando talento, y es algo que se puede explotar como consecuencia de los talleres, de los proyectos, de la propia interacción de las clases. Buenísimo. Freddy nos consulta en qué consiste el proyecto a realizar. ¿Es individual o grupal? El proyecto se dan una serie de temas. Estos temas nosotros preferimos asociarlos a aspectos prácticos del mercado, no solo teóricos, pero sí hay posibilidad de que alguien tenga algún interés específico en ver algo sumamente teórico, pero digamos, no es el objeto general. Y es grupal. Suelen ser de grupos de 3 personas, y el proyecto no es una tesis, porque tampoco se quiere ni responde al propósito del programa, sino es enfocar un problema, plantear el problema, el diagnóstico del problema, y sobre todo dar alternativas de solución y las razones por las cuales esas alternativas son mejores que otras. Eso es lo que se intenta explotar del alumno. Buenísimo, Carlos. Me parece que ya no hay más consultas. No sé si te gustaría agregar algo más sobre el programa. Bueno, no, yo la verdad es que creo que he tratado de explicar quizá algo que es un poco difícil, es un tema de enfoque, es un tema que a veces no es muy tangible, pero que sí es muy relevante. Creo que el enfoque distingue a este programa respecto de otros, y este programa está diseñado para
aquellas personas que están por incorporarse al sector o que ya estando en el sector requieren profundizar el conocimiento en el mismo, ¿no? Yo diría que solamente eso quizá me faltaba agregar, y eso es todo. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias por Encantado. estar aquí, por acompañarnos hoy. Y muchas gracias a todos por haber participado en la charla informativa de gestión y regulación del sector eléctrico, Visión 360. Los invitamos a responder una pequeña encuesta haciendo clic en el link que les hemos dejado del chat. Ha sido un placer y que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Carlos. Gracias, saludos. Gracias, buenas noches. Recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías, cursos y programas. Buenas noches.